Eh, Buenos días familia, buenos días para uno, buenas tardes para otros. Ustedes saben, mi nombre es Jorge Enrique Rodríguez, periodista de Diario de Cuba, aquí en La Habana. Y como saben, estamos intentando al menos hacer una directa a la semana para tirar unos temas de flash, algunos flash que después pueden ver y leer completo en los trabajos que publicamos en nuestro sitio web y en nuestra página de Facebook. Pero quería empezarle con un preámbulo antes de explicarle un poquitico el tema que íbamos a tratar hoy, ¿no? Ayer por la noche, es decir, la noche de este martes 17, residentes del barrio Suárez, que pertenece a la comunidad de Aguacate, el municipio de Madruga, en la provincia de Ayabeque, se lanzaron a las calles porque llevaban varios días sin luz y los residentes de este barrio Suárez, como les decía, que está en Aguacate, municipio de Madruga, provincia de Mayabeque, pues se lanzaron a las calles y formaron un alboroto, ¿no? Bajo ese símbolo que ya es el 11J, y bueno, ustedes saben, hubo complicaciones, la policía casi arrestó a todos los que se manifestaron, no fueron muchos, pero hay fuentes que dicen que la cosa no va a parar ahí. El 11J, como ustedes saben, ya está en el corazón y en el espíritu de los cubanos, ¿no? Entonces quería compartirle esta noticia que vamos a ampliar, vamos a intentar ampliarla en lo que quede de día, a ver si podemos buscar otros testimonios más para que nos expliquen exactamente qué fue lo que pasó ayer en esta comunidad. Lo que sí sabemos es que al menos 12 personas fueron arrestadas en la noche de ese martes, luego de que un grupo, creo que una treintena de personas se manifestaron allá ya ustedes saben, el barrio Suárez de la comunidad Aguacate, que pertenece al municipio Madruga de Mayabeque. El tema que queríamos flashar hoy tiene que ver un poco con, ustedes saben, tiene que ver con el contagio, con la pandemia, con lo que está pasando en Cuba, pero fundamentalmente tiene que ver con las acusaciones, ¿sí? Porque realmente son acusaciones que hizo Marrero, el primer ministro, en contra de los médicos cubanos. Y que los cubanos de a pie en las redes sociales andan pidiendo la dimisión de este primer ministro, de Marrero, pero que antes que dimita, que haga una disculpa pública a los médicos cubanos, ¿no? Él le achacó, y cuando no me gusta decir que Marrero achacó, sino que el Partido Comunista achacó, porque Marrero no se manda él solo. Marrero se rige por las órdenes que viene desde el Partido Comunista, en este caso, actualmente, como ustedes saben, que además de presidente ostenta el cargo de primer secretario del Partido Comunista, como sus dos antecesores, ¿no? Entonces culpan a los médicos, pero no hablan absolutamente nada de la crisis sanitaria y del colapso del sistema de salud pública en Cuba. Lo poco que han dicho, lo poco que han admitido, ha sido por la presión de la prensa independiente haciendo eco de la sociedad civil. Es decir, la sociedad civil los cogió infraganti en varios temas, como por ejemplo las fosas comunes, que Humberto en el noticiero negó que en Cuba existieran fosas comunes. Cuando le mostraron las directas y los videos, pues entonces tuvo que rectificar y decir que sí, que habían fosas comunes, pero que no eran espantosas como se estaba diciendo en las redes sociales, como si existieran, digamos, este tipo de excavaciones donde enterrar personas, como si eso fuera algo lindo. Eso no es lindo de ningún modo, ¿no? Una fosa común no es linda de modo alguno, ni decente de modo alguno, es una fosa común. Y pues ahí están enterrando a los cubanos que fallecen supuestamente de COVID, y también tuvieron que admitir el déficit que había en varias provincias, fundamentalmente en Guantánamo, porque colapsó también el sistema funerario. Esa contradicción que de pronto están dando unos números
pequeños, pero que de pronto tienes colapsado el sistema de funeraria, como es la dinámica de la funeraria, de mover los cadáveres, qué sé yo, y que también tienes colapsado los cementerios. Entonces, no da la lista con el billete, es lo que se preguntan los cubanos. Si usted me está reportando que solo hubieron 6 muertos, pero tienes el sistema de funeraria colapsado y enterrando a la gente en fosa común, eso significa que se está muriendo mucha gente, ¿no? Ya ustedes saben cómo es, que de hecho, yo quería leérselo al final, pero bueno, no, quería compartirlo, pero ya que estamos hablando hoy, precisamente uno de los doctores, como ustedes saben, este grupo de doctores que valientemente hicieron una serie de videos desmintiendo y develando la realidad de lo que están pasando los médicos en Cuba, luego de que Marrero les echara la culpa de lo que estaba pasando en Cuba y del desastre que hay en Cuba, fundamentalmente con la salud pública. Y uno de estos doctores, Alexander de Jesús Figueredo Izaguirre, está exigiendo un reporte real de todos los que han sido vacunados en los últimos días y se han complicado con neumonía días después o han fallecido. Pero bueno, esto quizás ahora me funciona haberlo leído antes, porque precisamente el flash que teníamos para hoy es de personas que se están contagiando luego de haberse inyectado estos candidatos vacunales. Lo que está pasando en La Habana, no son pocos los casos. Hemos estado recorriendo esta semana los barrios de La Habana y no han sido pocos los casos de personas que se han contagiado con COVID luego de haber sido vacunados el ciclo completo, que son 3 vacunas de estos candidatos vacunales que yo humorísticamente les llamo agua con azúcar. Y entonces tiene que ver con esto. Y les traigo un caso que para mí es muy cercano porque está implicado mi propio hijo, un caso que me tiene loco. Dije, no, pero esto tenemos que contar. Por ejemplo, estamos hablando de una familia que convive en un apartamento de 2 habitaciones y son 7 personas, una adulta mayor, 3 adultos, un adolescente y 2 menores de edad. El día 11 se le da positivo, le da un test que le hacen a la abuela de mi hijo porque presentaba síntomas parecidos al COVID y pues resulta que dio positivo y la tuvieron que, la recluyeron en un centro de aislamiento que está en Cojima, uno de los centros de aislamiento que está en Cojima, que según los testimonios que hemos recogido durante estos últimos meses es uno de los peores que hay en La Habana, que no tiene ni siquiera servicio de agua, de abasto de agua potable, ¿no? Ahora bien, lo interesante de este asunto es que el día 11, cuando se llevan a la abuela de mi hijo, se la llevan para ese centro de aislamiento, en la casa de ellos no se presentó nunca más, hasta este minuto que estamos hablando aquí, no se ha presentado ninguna autoridad sanitaria ni médica para decretar oficialmente que ese apartamento tiene que estar aislado y tomar cartas en el asunto y entonces diagnosticar, es decir, certificar que vayan a hacerse un test, otro PCR, qué sé yo, ¿no? Hasta este minuto, escuchen bien, desde el 11 de agosto hasta este minuto que estamos hablando hoy, 18 de agosto, en esa casa donde dio positiva, en primer lugar, una adulta mayor, no se personó ninguna autoridad sanitaria ni médica ni para decretar ese apartamento como aislado, ni para indicar un tratamiento que pueda tener en la casa de manera preventiva, qué sé yo no soy médico, pero bueno, en fin, no ha ido nadie a hacer ninguna recomendación. Y por supuesto que ellos tienen que seguir yendo a hacer las compras, por supuesto, porque no hay un sistema gesto de asistencia social como empezó a cacarear en algún momento el régimen, que se iban a utilizar a los muchachos que estudian la asistencia social para colaborar y ayudar y acercar los alimentos y los productos de primera necesidad, acercarlos a las comunidades, cosa que están cacareando desde el primer día decretada la pandemia a nivel nacional, y eso nunca ha sucedido. Entonces, luego de 3 días, solo a una de las menores de edad se le había practicado un PCR. ¿Y saben por qué? Porque en el reparto eléctrico, que es donde vive esta familia que estamos describiendo aquí, no hay test para detectar si uno es positivo o no. La cola
en el vacunatorio que tienen habilitado en uno de los, creo que en el consultorio 26, si mal no recuerdo, parece que han reducido los test, 6 o 10 o 12 de diario, y la cola parece que lo que vino fue el pollo, ¿no? O el picadillo o el aceite. Así de realidad. Entonces, luego de 3 días, solo se había hecho, como les explicaba, una de las menores se había hecho el test, que al final esta menor dio positivo también. El lunes 16 todavía el resto de los miembros no habían logrado realizarse la prueba por déficit de test en toda la comunidad de reparto eléctrico. Decenas de personas se aglomeran ante el vacunatorio de la zona durante días, sin saber si estaban contagiados o no. Los miembros de esta familia están obligados a ir a buscar, como les explicaba, ir a buscar los mandados, ir a buscar las cosas que necesitan, tienen que comer, no se van a morir de hambre encerrados todos ahí. Y eso significa que son un foco móvil de contagio, como me explicaba un doctor, un foco móvil de contagio. Entonces, esta menor que dio positiva, como no se la llevaron a un centro de aislamiento, la tienen aislada en una de las 2 habitaciones de la casa, pero sin medicación, ninguna, sin medicación. Todos están a la expectativa, ¿qué va a pasar? Han llamado a la doctora, no ha pasado por ahí la doctora, me están explicando en la casa, ¿no? Entonces, este hecho que yo le narro acá, es el panorama de lo que está pasando en estos momentos en Cuba, en las barriadas. Todo lo que está mostrando el régimen, todas estas imágenes de disciplina y de la gente muy contenta y riéndose, yendo a ponerse los candidatos vacunales esa campaña idílica que tienen, y después salen las viejitas y los jóvenes y los niños hablando que si Abdala, que si Mambisa y que todo está bien. Señores, eso solo es una puesta en escena. Una puesta en escena. Y puede que suceda en alguna de las barriadas, como nosotros le llamamos plan maquillaje, que por donde pasan ellos que se pueda ver. Ustedes saben, Escogida, vamos aquí un pedacito por El Vedado, quizás vamos un pedacito por Playa, pero en lo que son los barrios marginados, no marginales, porque esos barrios no son marginales, esos barrios son marginados por la propia política de gobierno que ustedes saben comanda el Partido Comunista de Cuba. En esas barriadas eso no está funcionando. Vean el ejemplo de reparto eléctrico, que no es de las peores comunidades que hay en La Habana. El reparto eléctrico quizás sea como una barriada intermedio, como le llamo yo, pero no es de esas barriadas fuertes con marginada, que no tiene calle, que casi no tienen ni decir, instalaciones eléctricas como partes del Moro, como ustedes saben, partes de La Guinera. Entonces, esto que está sucediendo no es una responsabilidad de los médicos, no es una responsabilidad de los médicos, es una responsabilidad absoluta del Partido Comunista de Cuba, que, como bien afirmaron varios delegados del Poder Popular que estuve entrevistando esta semana, coincidieron en que esas intervenciones sanitarias y todo el andamiaje que está armando el régimen alrededor de la intervención esta que ellos le llaman, ellos lo ven más como una tarea de choque que como una lucha contra la pandemia. Los propios delegados de circunscripción, ¿sí?, del Poder Popular, que yo he estado preguntando en estos días, coinciden en esto, que ellos perciben que toda esa campaña y que sale en el televisor y que, como yo le decía, todo idílico y todo lindo, es más una tarea de choque que una lucha contra la pandemia. La situación es caótica en los barrios, pero no por responsabilidad de los médicos, sino, entre otras cosas, por la incapacidad de quienes organizan ideológicamente un problema que es netamente sanitario. Son palabras textuales de uno de los delegados de circunscripción, es decir, cuadro del Partido Comunista, pero que está viendo la realidad de lo que está pasando en los barrios complicados hacia adentro, ¿no? Esos barrios que el propio ex espía dijo que había que ayudarlo, que pesquisarlo, que visitarlo, no sé, y se refería a La Guinera y el Canal, que ustedes saben que fueron 2 de los grandes focos que hubieron de las protestas del 11. Eso está pasando acá. No hay test. Entró una llamada y cortó eso. No hay test. Y los PCR
que se están practicando, al menos en el reparto eléctrico y en Romerillo, que son dos de los casos que seguí muy de cerca durante toda la semana, los doctores alegan que el PCR se tiene que hacer cuando la persona presente más de un síntoma que pueda ser de COVID. Así se lo dijeron al hijo de mi novia y así se lo dijeron a la familia de mi hijo en su policlínico cuando fueron a reclamar que necesitaban hacerse lo más pronto posible un PCR porque ya su abuela había dado positivo y una de las menores de la casa también había dado positivo. La respuesta que se le dio fue que tenían que presentar, creo que más de 2 o todos los síntomas para poder practicar un PCR. Si usted está bajo sospecha, no, pues bajo sospecha es que quizá usted tuvo un contacto con alguien que estaba contagiado, ¿no? Estamos hablando de una familia entera que conviven, 7 miembros de una familia que conviven dentro de un apartamento de 2 habitaciones y dan 2 personas positivos y resulta ser que el resto, los otros 5, no se pueden hacer un PCR porque no presentan los síntomas. Tienes que esperar que te dé el COVID y que te mueras para poder practicarte. Voy a entrar una llamada, eso ustedes saben cómo son las cosas en Cuba, posiblemente sea hasta el propio de Texas, interrumpiendo las comunicaciones, porque ustedes saben que ayer también, familia, quería terminar con eso, ayer el régimen publicó el decreto 35 de 2021 que tiene que ver con las tecnologías, la informática y las comunicaciones. Ustedes saben para lo que viene, intentando, ya que no les conviene dar un apagón general en Cuba y quitarle a todo el mundo los datos móviles y el acceso a internet, como no les conviene eso, entonces sacaron este decreto un poco para amedrentar, un poco para coaccionar a la sociedad civil cubana de que tenga mucho cuidado de qué comparte o qué sube en sus contenidos de las redes sociales. La Habana ayer eso era el centro de debate, de discusión y de diálogo en todos los barrios de La Habana y hoy sigue la cosa. Ayer hicimos un recorrido por toda La Habana, hoy vamos a hacer otro recorrido para muy pronto poder llevarle un reportaje que puedan ustedes acceder a él, como les digo siempre, en la página web de Diario de Cuba y en su página de Facebook, ¿no? Lo nuevo que viene, es decir, la respuesta del régimen tras el 11J que se le fue de las manos de las redes sociales. Ustedes saben cómo cogió candela, como se dice en los barrios, cogió candela Cuba desde San Antonio de los Baños hasta Guantánamo, simultáneamente el país cogió candela, tuvieron que hacer un apagón obligatorio y ya ustedes saben, las imágenes le dieron la vuelta al mundo, cosa que no le conviene a una dictadura como ustedes saben, y están desesperados buscando mecanismos de cómo seguir aislando dentro de Cuba a la sociedad civil para que el mundo no sepa las verdades que están ocurriendo en la isla. Así que ya ustedes saben, posiblemente mañana hagamos hasta una directa. Ya estamos hablando que vamos a hacer una a la semana, pero quizás por este tema de ahora que es muy importante, les digo, toda La Habana está hablando de lo mismo, quizás mañana podamos hacer una directica ahí para más o menos llevarle de cómo está la temperatura de este tema. Les reitero las buenas tardes para uno, los buenos días para otro. Ustedes saben, vayan a Diario de Cuba, a la página web de Diario de Cuba o a la página de Facebook y ahí amplíen la información que le estamos dando por acá a manera de flash.